Buen día, amados hermanos. El tema de este día lleva por título Un nuevo interludio, basado en Apocalipsis capítulo 10. Dice la palabra del Señor: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo calmado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo ha anunciado a sus siervos los profetas. Amén. Padre, permite, Señor, que tu palabra sea de bendición para todo tu pueblo en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, este interludio que se produce en el texto bíblico del capítulo 10 llega hasta el capítulo 11, versículo 15. Y lo interesante de este interludio es que Juan, el apóstol, ve un ángel que desciende, un ángel fuerte, poderoso, que emite, amados hermanos, con voz fuerte, con estruendo de muchas aguas, dice la Escritura, una expresión de sentencia. Y amados hermanos, esta acción es el interludio que sirve como propósito para hacer que el hombre tenga la oportunidad de arrepentirse, de cambiar de actitud. Es un propósito dramático, pero también muestra misericordia al permitir la oportunidad del arrepentimiento. Es como si Dios trajera las cosas al final, pero luego se detiene por un poco, para permitirle a la humanidad un poco más de tiempo para que se arrepienta. El tiempo de Dios no lo conocemos. No sabemos si son meses, días, horas, años o siglos. Lo que sí sabemos, amados hermanos, es que Dios es misericordioso. Y dentro de su misericordia está el darle al hombre la oportunidad de reconciliarse con Él. En la música, un interludio es un momento de preparación para escuchar un mensaje, para escuchar la conferencia, para escuchar una sentencia. Y aquí, amados hermanos, dice la palabra del Señor que este ángel era poderoso. Su rostro era como el del sol y sus pies como fuego. Pero llama más la atención qué tiene el ángel sobre su cabeza. Y tiene, amados hermanos, el símbolo de la paz, el símbolo de la misericordia, el símbolo de Dios buscando la reconciliación con el hombre a través del arco iris. El arco iris en el Antiguo Testamento, como en nuestro tiempo, amados hermanos, ha de ser tomado como el momento en que Dios pone paz a la humanidad y decide no destruir nuevamente a la tierra, a los habitantes de la tierra, con agua, con diluvio. Y aunque ahora en este tiempo hay gente que ha utilizado el arco iris de otra manera, de una forma negativa y sucia, lo cierto es que la palabra del Señor es clara cuando dice: y cada vez que mires este símbolo, este arco iris, recuerda mi pacto, recuerda mi misericordia. Y este ángel, amados hermanos, no nada más lleva el arco iris,
sino que Él lleva el sol como resplandor, pero también, amados hermanos, algo interesante del texto es que dice que este ángel tenía los pies de fuego. En su mano tiene un libro especial, un libro diferente, tal vez un libro que resumía o resume todas aquellas cosas que van a acontecer o que están aconteciendo. Pero ese librito, amados hermanos, tiene muchos misterios, tiene cosas interesantes, pero que no es dado a conocer porque en su gracia y misericordia Dios ha decidido guardarse algunos secretos para que el hombre no se confíe, pero sí lo busque. Y dice el texto bíblico que este personaje pone el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, indicando poder y autoridad. Proyecta su autoridad, proyecta, amados hermanos, su poder de forma directa o indirecta. Su posición indica una completa autoridad sobre la situación terrenal. Él tiene sus pies tanto en la tierra como en el mar para mostrar que Él tiene la autoridad en cada uno de estos lugares y que su poder es universal porque todo está bajo sus pies. Dice el Señor en uno de los salmos que Él pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. Pero algo más interesante del texto es que nos dice que cuando Juan escuchó el clamor, los 7 truenos emitieron sus voces, él iba a escribir y Dios le dice, no lo hagas. Y amados hermanos, esto podemos relacionarnos con la idea de que la voz de Dios, de trueno de Dios, descrita en el Salmo 29, el cual se repite 7 veces la voz de Jehová. Y dice el texto, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que desgaja encinas. Imagínense ustedes esa voz de Dios en el capítulo 29, versículo 3 al 9 del libro de los Salmos. Es la voz de Dios, una voz que da orden, una voz que quebranta, una voz, amados hermanos, que hace temblar, una voz que desgaja el pensamiento del hombre. Cuán importante es saber escuchar la voz de Dios. Dice la palabra del Señor que Moisés subía al monte Sinaí a hablar con Dios. Cuando él bajaba, entonces le indicaba a la gente lo que Dios quería de su pueblo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué acontece? Que el pueblo quería escuchar la voz de Dios y no estaba mal, era correcto desearlo. Pero entonces Moisés le dice, prepárense y dentro de pocos días vamos a acercarnos al Monte Santo y ahí Dios hablará y todos lo escucharán. Pero el deseo de escuchar la voz de Dios no era tanto por querer conocer su voz y tener una relación con Él, sino para quitarle autoridad a la unción de Moisés, amados hermanos. Ellos querían tener la unción que tenía Moisés y eso era imposible. Nosotros podemos también escuchar la voz de Dios, pero para ello tenemos que tener el propósito real en nuestro corazón de estar ungidos con la gracia bendita de Dios. Si aún Juan, amados hermanos, siendo un hombre consagrado a Dios, dice que tuvo miedo y se postró ante los pies de su Señor, y esa voz lo hace que se levante. En varias ocasiones en el libro de Apocalipsis lo encontramos, aún Pablo camino a Damasco se postra y postrado pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Dios le contesta a través de su Hijo Jesucristo, yo soy a quien tú persigues. Así que la voz de Dios, amados hermanos, no es una voz común y corriente. Es una voz que desgaja, una voz que penetra, una voz que debe quebrantar nuestros corazones, que nos debe hacer temblar ante su presencia.
porque así es la voz de Dios. Su voz no es común. La voz de Dios hace que todo tiemble, la tierra, el mar y los cielos, porque su voz proclama su gloria. Por eso le dice a Juan, no escribas, no lo escribas. ¿Qué diría estos truenos? ¿Qué fue lo que dijeron que Juan no debe decirnos? Es allí, amados hermanos, donde resulta que nosotros somos dejados en preguntas. Hay, amados hermanos, secretos en este escenario profético que no pueden ser revelados, que no pueden ser expuestos, ni predichas, sino que de manera humilde tenemos que aceptar que mientras Dios ha revelado algunos secretos, a Dios no le pareció que estemos aptos para recibir la voz de esos truenos. Dios ha revelado lo que ha querido a través de su palabra. Dios ha revelado su escritura y solo la escritura, solo la palabra es Dios. Porque solo por gracia, por su misericordia somos salvos. Él ha revelado que solo por la fe en su Hijo Jesucristo somos limpiados y que a Él y solo a Él ha de ser la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros no podemos exigirle a Dios que nos revele más allá de lo que Él desea en su corazón y en su espíritu. No hay más espera. El ángel, amados hermanos, habla fuerte y da un juramento que el tiempo no sería más. En otras palabras, ya no hay vuelta de hoja. El tiempo se está cortando. Dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios que los tiempos son difíciles, que los tiempos, amados hermanos, se están acortando. Y eso que tiene escrito el libro, el librito, algún día será revelado. Lo que dijeron los ángeles, los truenos, no lo sabemos, pero será revelado. Y entonces, si no nos encontramos preparados, la voz de Dios será para el hombre como el estruendo de muchas aguas. La voz de Dios hará temblar, hará que los cimientos de la tierra se conmuevan. Por ello, amados hermanos, escuchemos nosotros esa voz de Dios, escuchemos de su misericordia y pongamos atención porque los tiempos están acabando. Los ministerios de Dios son grandes. La conversión definitiva de los judíos es llamado un misterio en Romanos 11:25. El propósito de Dios para la iglesia también es llamado un misterio en Efesios 3 al 11. Traer la plenitud de los gentiles es llamado un misterio en Romanos 11:25. La presencia viva de Jesús en el creyente también es un misterio de Dios, Colosenses 1. El mismo evangelio es llamado un misterio de Cristo. En este contexto, amados hermanos, el misterio de Dios probablemente se refiera al desarrollo de su resolución de todas las cosas. ¿Cómo será el final de la tierra? No lo sabemos. ¿Cómo será el juicio? ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? Allí se abrirá un libro. Allí, amados hermanos, no habrá un librito. Habrá un libro que revelará los que son salvos. Y aquel que no escuche su nombre de ese libro entenderá
que su pago es donde es el lloro y crujir de dientes. Cada uno de nosotros estamos a la expectativa de las cosas que acontecen. Quisiéramos conocer todos los secretos de la tierra. Hay quienes buscan el elixir de la vida eterna. Hay quienes buscan descubrir dónde se equivocó Dios. Lo cierto es que nuestro Dios es perfecto y Él nunca se equivoca. Permita el Señor que cada uno de nosotros, y aunque no tenemos revelado lo que dijeron los truenos, tenemos la Escritura que nos habla de un Dios de misericordia, de un Dios de amor, pero que también habla de un Dios de ira, un Dios de juicio. ¿Qué Dios quiere que hable contigo? ¿A qué Dios quieres tú escuchar? ¿El Dios de la misericordia, del amor, del perdón? ¿O el Dios del juicio, el Dios de la condenación, el Dios de ira? ¿A quién te gustaría escuchar? Permita el Señor que en tu corazón y en tu espíritu desees escuchar el Dios de amor. Que Dios te bendiga y te guarde. Señor, bendice a tu pueblo y permite que podamos entender y comprender tu voz, que al escucharla nos llamas para que nos acerquemos a ti, te honremos y te amemos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Suscríbete, mi hermano, te invito a que te suscribas, te invito a que tomes un tiempo para suscribirte. Te llegarán nuestras notificaciones, los mensajes nuevos. También compártelo con aquellos que lo desees y que Dios te bendiga y te guarde.